Y ahora, ¿qué le dirías a tu yo adolescente de unos añitos, aunque sigas siendo adolescente tú? Sí, que todo va a ser mejor y aunque no parezca en bla, lo estás haciendo bien. Me sentía mucha presión durante esta época y sí. Y ahora, si tú pudieras decirle algo a tu yo adolescente, ¿qué le dirías? Que el tiempo pasa igual, que no importa el desarrollo, sino que todo llega en su momento. Eso, que no sea impaciente. Eso le diría. Sin pensar en lo que tiene que venir después. 50 años que nos conocimos. Hace 50 años que os conocéis. Y después de 50 años nos hemos vuelto a reunir. Que lo que os ha unido ha sido la adolescencia, que me han dicho desde los 14 hasta los 17. Nuevo programa del Termitero, madre mía, la etapa adolescente vuelve otra vez por aquí, por Sevilla. Sí, para nosotros esto sigue siendo frío, ¿vale? No nos metáis por ahí los del norte. Venimos otra vez con nuestro abrigo a preguntarle a la calle. Bueno, saben muchas cosas de la etapa adolescente ya, me estoy dando cuenta, pero vamos a ver si saben sobre estilos de crianza, si un adolescente inteligente también le ayuda a ese tema de autocontrol, si es una buena etapa para aprender, qué le dirían a su yo adolescente, si también recuerda su etapa adolescente, porque ya sabéis, para conectar con los adolescentes también necesitamos recordar nuestra propia etapa adolescente. El termitero en la calle, pero para que también llegue a vuestras casas. Adolescentes, por favor, aprender a través de las termitas. Y padres, podéis ver este programa juntos y aprender los unos de los otros. ¿Verdadero o falso? La adolescencia es un buen momento para aprender y desarrollar nuevas habilidades porque el cerebro es especialmente plástico. ¿Verdadero? Verdad, pero es posible continuar a aprender porque sí, nunca perder este plástico totalmente. Bueno, no lo sé, me parece que es falso. El cerebro debe ser, bueno, plástico. Verdadero. Verdadero. ¿Tú consideras que en tu etapa adolescente aprendías muchas cosas o tenías mucha capacidad de aprender? Es que sí, creo que sí. A ver, tenemos muchos estímulos y luego sobre todo siendo que nos estamos desarrollando, que nuestro cerebro se está desarrollando, en plan, yo creo que puede aprender más. Es como una época donde, por ejemplo, con los idiomas, por ejemplo, si miramos los niños bilingües, en plan, que empiezan desde chicos, le viene más fácil que aprender un idioma, por ejemplo, cuando ya tengas 20 años o algo así, porque todavía tu cerebro se está formando, así que sí. Y ocurren muchas cosas, hay una reconfiguración cerebral, la poda sináptica, ¿sabes lo que es la poda sináptica? Bueno, las conexiones neuronales que no usábamos cuando éramos pequeños las rompemos, entonces hay mucha capacidad de aprender, así que es súper importante. ¿Verdadero o falso? Si un adolescente es muy inteligente, tiene buen autocontrol de sus impulsos. Falso, en general. Joder, vaya preguntas con muy poco sentido. Pues es que no lo sé. Si es muy inteligente pueden pasar muchas cosas. Normalmente la gente inteligente suelen sufrir mucho y casi que suelen fracasar. Los palurdos triunfan. Yo de adolescentes no conozco casi nada. ¿Quieres seguir preguntando de verdad? Yo voy a seguir preguntando. Bueno, pues sigue. Sí, a ver, supongo que es algo que se aprende a hacer creciendo. En plan, el hecho de no tener control de los propios impulsos tampoco significa que no sea inteligente. A lo mejor tiene que aprender a gestionarlos. Si es inteligente, sí, calculo que sí. Falso, no tiene nada que ver. Puede ser muy inteligente, pero la corteza prefrontal, lo que tú comentas, Sí. es verdad que se termina de desarrollar y es el que se encarga de controlar los impulsos. Te puede ser muy inteligente, pero aún así te puede costar. ¿Verdadero o falso? Un estilo de crianza muy estricto es bueno porque enseña al joven a no tomar malas decisiones. Un estilo... De crianza muy estricto. No, eso es falso. Falso, creo. ¿Por qué? ¿Piensas tú? No sé, pero creo que a veces si es demasiado estricto, los adolescentes pueden actuar de una manera en revés. No sé. Como todo el contrario, ¿no? Sí. Falso. Falso 100%. En plan, yo creo que hay que ser un poco estrictos, en plan, un pelín, pero también hay que dejar al niño libre de poder equivocarse. En plan, solo así va a aprender de verdad, en plan, equivocándose. Efectivamente. O por lo menos tiene que explicarle por qué algo no se hace, en vez de decirle, mira, eso no se hace y ya está. Porque si no, no lo va a entender. En plan, simplemente una obligación y ya está. Y si lo entiende, se le queda mejor. En plan, si entiende el por qué algo no se hace. Falso. Falso porque me parece que hay una represión de cosas, entonces después
hace lo contrario justamente por la represión que tuvo cuando era niño. Y cuando era si eres muy estricto, digamos, me parece que después quiere hacer todo lo que no pudo y no sé si salen muy bien las cosas en realidad. Mucho mejor el estilo, evidentemente es falso, democrático, ¿no? Ni tanta permisividad ni autoritario. Correcto, sí, coincido. Voy. ¿Verdadero o falso? ¿Hablar de salud mental con los adolescentes le hace meter cosas en la cabeza y hacerlos más vulnerables? Falso, creo 100%. En plan, la salud mental, en plan, que a lo mejor nosotros creemos que los adolescentes o los niños algunas cosas no la pueden entender y no es así, que en realidad lo entienden todo. En plan, hablar de salud mental, hacer que sean como niños emotivamente responsables, yo creo que es en plan, la mejor manera de la que se puede crecer a un niño o a un adolescente. Sí, verdad. Creo que sí, hay más vulnerabilidad. No, no le hace más vulnerable, es falso para mí. Al contrario, me parece que si se habla de salud mental, le abre una perspectiva mucho más grande. No, eso es falso. ¿Tú consideras que tenemos que hablar de la salud mental? Si se cuadra, sí. Pues sí, es importante, ¿vale? Y ahora te voy a hacer preguntas un poquito así sobre tu adolescencia, pero muy fácil, muy Sobre la rápida. mía, ¿Qué es lo que más te Yo no me costó? acuerdo de nada. Sobre la mía, dice. Hace 30.000 años que pasó esa época. ¿Qué es lo que más te costó de ser adolescente? Mira, yo no me acuerdo de cuando fui adolescente. ¿No te acuerdas? Hay 4 metas, ¿no? Como 4 hitos que tiene que pasar siempre un adolescente para formar su identidad, es decir, para pasar de niño a adulto. ¿Dirías alguna? Primera infancia, creo. Puede ser. Infancia, adolescencia. Sí, es como unas metas, unos hitos que algunos psicólogos comentan que hay que pasar en la adolescencia, ¿no? Hay una de ellas que es la independencia de los padres. No sé si puedes decir alguna otra más No, que tú No, pienses. creo que no lo tengo eso. Pensaba que iba por otro lado, pero no. No. Esa es un poquito más difícil, ¿vale? Es la independencia de los padres, aceptación del cuerpo, integración social y luego ya esa creación de la identidad, Bien. ¿vale? Ahora son 2 cosas para que tú comentes un poco de tu adolescencia. Lo que más te costó de ser adolescente fue, Creo que la aceptación del cuerpo, al menos para mí, ¿no? Como que fue... si hablamos de ti. Sí, difícil, digamos. Y ahora, si tú pudieras decirle algo a tu yo adolescente, ¿qué le dirías? Que el tiempo pase igual, que no importa el desarrollo, sino que todo llega en su momento. Eso. Que no sea impaciente. Eso le diría. Que no sea impaciente. Exacto, que no sea impaciente y que disfrute de ese momento que está pasando. Sin pensar en lo que tiene que venir después. Vivir el presente, eso sería. Que disfrute a pleno el momento en el que estaba transcurriendo. Eso le diría. Qué bonito. Gracias. ¿Qué es lo que más te costó, vamos a decirlo, en tu etapa inicial de adolescente? Creo aceptarme a mí mismo, en plan, eso de aceptar el propio cuerpo, a ti mismo, entender en plan quién eres y aceptarse por cómo eres y no querer cambiarte. Y ahora, ¿qué le dirías a tu yo adolescente de unos añitos, aunque sigas siendo adolescente tú? De cuidarse más y que lo está haciendo bien. En plan, aunque no parezca y que todo va a ser mejor, sí, que todo va a ser mejor y aunque no parezca, en plan, lo estás haciendo bien. Qué bonito. Gracias. Para mí, creo que la presión en la escuela. Vale, guay. Y ahora, si le tuvieras que decir algo a tu yo adolescente, ¿qué le dirías? Ay, vale. Relajarme más y... ¿Relajarte? Sí, porque me sentía mucha presión durante esta época y sí. Entonces sí, está un poco más seria sobre la vida. Gracias. ¿Vale? Muy bonito. Nada. Gracias. Y gracias por hacer el esfuerzo del español. Ah, vale. Sí, es difícil, pero gracias. Bueno, gracias. Vaya muy bien por aquí. Adiós. A ver, ¿era adolescente? A ver, mi adolescencia transcurrió en un colegio público donde fracasé. Luego fui a un colegio privado donde al principio fracasé y luego me convertí en algo importante. Y luego fui al ejército. ¿Qué más quieres saber? ¿No? ¿Qué fue lo que más te costó? Entiendo que la educación, Pues ¿no? vivir el día a día, supongo. ¿El día a día? Sí. Y si tú le tuvieras que decir algo a tu yo adolescente, ¿qué le dirías? Pues no lo sé. A ver, es que me parece una pregunta un poco rara, no rarísima. O sea, ¿yo qué le voy a decir a mi yo adolescente? Mi yo adolescente ya no existe. Bueno, Ya no tiene ninguna importancia en mi vida. Ninguna. De hecho, ningún adolescente me interesa. Pero, ¿qué le diría? Pues aguanta, chico. Aguanta porque no te queda nada. gracias. Vale, ya se acabó, ¿no?
Mira, te has El pobre ha equivocado. sufrido. El Claro, pobre ha pero es que- sufrido. Tú no querías que sufrieras. Hace 40 años que, y es 50 años que nos conocimos. Hace Estuvimos 50 años que os conocéis. desde los 14 años hasta los 17 juntos todos. No me grabé. Desde los 14 a los 17 y después de 50 años nos hemos vuelto a reunir. ¿Vale? ¿Cómo se llama? Jimmy. Jimmy. Jimmy, que lo que os ha unido ha sido la adolescencia. Que me han dicho desde los 14 hasta los 17. Gracias a la adolescencia estáis juntos. Es el ejemplo de la diplomacia pura. No, pero es la verdad, es la verdad, es la verdad, es la verdad. Nos conocimos en la adolescencia. Sí, sí. Sí, es verdad que nos conocimos en la adolescencia con 14 años, unos con 15, otros 16, pero bueno. Vamos, que os une la adolescencia y no os habéis separado. Por algo será. Luego nos separamos y luego a partir de ciertos años volvimos otra vez a reencontrarnos y es lo que estamos haciendo este fin de semana. Qué bonito. ¿Qué le dirías a tu yo adolescente? A mi yo adolescente, pues que no me arrepiento de nada, que ha merecido la pena, efectivamente. ¿Y tú qué le dirías a tu yo adolescente? Uy, no lo sé. Pues... Que vengas a las 12. que vuelvas pronto, ¿no? Pues, no sé, yo era muy responsable, la verdad, sí, era muy responsable y demasiado. Que saliera más, que me divirtiera más, fíjate, todo lo contrario de lo que suelen hacer los adolescentes. Es de las mías. ¿Y tú? Yo también, haberme divertido más y haber sido menos responsable. ¿No? Que al final es lo mismo, ¿no? El decir, bueno, pues he llegado aquí bien y que me tenía que haber divertido más. No haber sido tan responsable. Yo creo más en el super yo que en el yo. Yo soy psicólogo. ¡Ay, qué guay! ¡Ven para acá! No, yo me voy ya. ¡Hala, que disfrutéis! ¡Adiós, gracias! Bueno, pues aquí seguimos porque este termitero va a ser un poco especial. Ahí las vemos a mis niñas y a mi niño con las termitas. Hemos hecho un montón de preguntas en la calle sobre la etapa adolescente. El termitero de la adolescencia va para eso, de sacar la adolescencia a la calle, que la gente hable, que se sepa de la etapa. Pero claro, me decía mi cabeza, Noelia, muy bien, porque se hable de la adolescencia en la calle, pero vamos a traer también unos adolescentes para que digan, oye, a ver cómo va esto. Son mayores de edad, es decir, han vivido ya su primera parte de la adolescencia, pero siguen ahí. Entonces, bueno, antes de empezar con ver qué piensan ellos sobre estas preguntas que yo les he hecho en la calle, presentaros un poquito, al menos decir vuestros nombres, la edad y si algo más queréis decir. Bueno, empiezo yo. Yo soy Domingo, tengo 18 años y nada, pues ya está. Bueno, yo soy Valle y tengo también 18 años. Y bueno, yo soy Patri, tengo 18 años también. Y bueno, decimos lo que estudiamos. Claro, por ejemplo. Y, Por ejemplo, y yo estoy estudiando educación infantil y primaria. ¿Y tú, Valle? yo ingeniería industrial. Yo física e ingeniería de materiales. Son unos cracks los tres y lo puedo decir por contacto con ellos. Vamos a empezar con la primera pregunta, a ver qué pensáis vosotros y también cómo lo vivisteis, ¿no? Yo preguntaba en la calle, ¿verdadero o falso? La adolescencia es un buen momento para aprender y desarrollar nuevas habilidades porque el cerebro es especialmente plástico. ¿Qué opináis de eso? ¿Qué es verdadero? ¿Qué es falso? ¿Cómo lo habéis vivido? Hombre, pues yo creo que sí, que la adolescencia, que uno se está redescubriendo a sí mismo y está empezando a ver el mundo con otros ojos, pues el cerebro es especialmente susceptible a aprender cosas nuevas y aprender a hacer cosas por métodos distintos. Entonces, cuando hay que aprovechar para darle caña y al mismo tiempo que nos descubrimos a nosotros, descubrir qué cosas se nos dan bien y a qué cosas le podemos sacar partido. Pues, como ha dicho Domingo, y también tú hablas muchas veces del término de rebeldía adolescente y que eso tiene mucho que ver con equivocarse y aprender de los errores. Entonces yo creo que cuando eres adolescente es cuando más te equivocas, pero también es cuando más puedes aprender de tus errores. Entonces sí que puede ser la etapa de mayor aprendizaje y mayor crecimiento personal. ¿Y la estáis viviendo así vosotros? Es decir, ¿habéis vivido la primera etapa de la adolescencia donde habéis visto que habéis aprendido muchas cosas y seguís también en ese momento? Yo creo que ya he pasado mi etapa más rebelde, con mis padres, sobre todo más de chica. Y eso, como yo creo que todos hemos tenido nuestra etapa peleona, ¿no? Sí. Y de eso pues aprendo un montón. Y yo creo que ya estoy
en la siguiente etapa. Espero, por el bien de mis padres. Pero sí, yo creo que ya lo hemos pasado. A mi niña. Bueno, yo un poco eso, yo creo que al final la adolescencia es una etapa como de discernimiento, ¿no? De preguntarte eso, quién eres y qué quieres ser. Entonces, o sea, para mí también como Valle se divide en dos, ¿no? Yo creo que en la primera adolescencia ya la estamos terminando ya, que es como la etapa esa que más rebelde, ¿no? Quizás es que, no sé, eres más pequeña y te enfrentas como a muchísimos cambios, muchísimas situaciones, entonces es normal también pues el tender a eso, a la rebeldía, que en verdad es simplemente el buscar tu sitio, ¿no? Pero yo creo que ya estamos como ya en el principio de la segunda adolescencia. Está bien. Ahora otra que hice, Patri, a ver, dime tú. ¿Verdadero o falso? Si un adolescente es muy inteligente, es que suele tener muy buen autocontrol de sus impulsos. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que no, o sea, que habrá casos, pero que no es una norma general. O sea, yo creo que al final el ser inteligente no va ligado al autocontrol. O sea, sí que es verdad que una persona inteligente pues tiende a tener mayor control sobre uno mismo, también sobre las situaciones y tal, pero que es muy difícil el tener un autocontrol en la adolescencia. O sea, me parece que es de las cosas más difíciles para consolidar. O sea, yo, por ejemplo, que me considero una persona muy responsable y tal, sí que es verdad que hay ciertos casos en el que uno tiende a que ese autocontrol no esté presente, ¿sabes? Y que también es natural y es humano el equivocarse, como decía Valle, ¿no? Y que todo el mundo necesita equivocarse y que por muy inteligente que seas te vas a equivocar una y mil veces. Y que el punto está en tu inteligencia, en que tú sepas cómo afrontar esa equivocación. Entonces yo no creo que sea así. ¿Y tú? Bueno, lo comentábamos antes, ¿no? Y también va ligado a lo que he dicho antes y a lo que acaba de decir Patri. Yo considero inteligente no una persona que se equivoca menos, sino esa persona que tiene la capacidad de aprender más rápidamente de sus errores. Es decir, no tiene que tropezar 7 veces con la misma piedra para aprender, sino que se equivoca porque todos nos equivocamos y todos por naturaleza nos vamos a equivocar porque tenemos que aprender las cosas. Y por mucho que nos la digan, hasta que no lo aprendes tú, no llega a formar parte de tu personalidad de verdad. Entonces yo creo que si tienes la capacidad de equivocarte y aprender rápido de ello, es lo que yo definiría un adolescente inteligente. Es que también has hecho muy bien, Valle, porque hemos dicho un adolescente inteligente y ¿qué es la definición de inteligencia? Claro. Que claro, que la definición de inteligencia es a bombos canteros. No, pero Domingo, dinos para ti qué sería, Valle ya lo ha dicho bastante claro, ¿qué es para ti la inteligencia? A ver. Hombre, yo creo que una persona inteligente, al menos como comúnmente se le define, es como una persona que tiene una facilidad a la hora de razonar y entender la acción-reacción de las cosas, la relación que hay entre distintas cosas que pasan. Entonces es verdad que un adolescente inteligente pues puede llegar a entender con más rapidez por qué ciertas cosas no las puede hacer o qué puede pasar si hace ciertas cosas. Pero hombre, eso viene después de haber aprendido, y un adolescente aprende a base de sobrepaso esta línea, hago esto que no sé si lo puedo hacer o no, y depende de cómo me salga, pues ya aprendo si lo puedo hacer o no. Por muy inteligente que tú seas, tú no te puedes saltar ese proceso. Entonces yo creo que todo adolescente, por muy inteligente que sea, por muy responsable que sea, va a vivir momentos de no controlar sus impulsos o de saltarse las normas. Porque es parte también de la inteligencia, ¿no? Claro. Al final. Otro que ahora, además, esto ya tiene que ver un poquito con vuestros padres, ¿no? Y con la familia. Le preguntaba a la gente de la calle, ¿verdadero o falso? Un estilo de crianza muy estricto, que es esa parte más autoritaria, es bueno porque enseña al joven a no tomar malas decisiones. ¿Qué piensas de eso, Domingo? Yo creo que, como en casi todo, en el equilibrio está la virtud. O sea, si tú a un adolescente, por muy responsable que tú creas que tu hijo es, por mucho que tenga que aprender por su cuenta, si tú le das vía libre, va a hacer un montón de cosas que no debería hacer y que no le deberías permitir. O sea, eso es como si tú coges a un niño de 10 años y le das la llave del coche, el niño lo mismo coge el coche y no se lo puedes permitir por mucho que sea su curva de aprendizaje. Pero por otro lado, también hay que dejar cierto margen para que el adolescente aprenda a hacer las cosas por su propia moral. O sea, un ejemplo clarísimo que le escuché yo una vez a un amigo es: si cada vez que yo pregunto por qué tengo que hacer la cama, la respuesta es porque lo digo yo y no hay discusión, el día que yo me independice, porque iba yo a hacer la cama.
si ya no tengo nadie para que me lo Guau, diga? eso me la guardo, domingo. ¿Sabes? Entonces, pues eso, hay que dejar cierto margen para que el adolescente, por su propia cuenta y teniendo él las riendas de ciertas situaciones, sea capaz de tener pensamiento crítico y de ser capaz de tomar decisiones sin que haya ya a posteriori una figura de autoridad. Claro. Valle, en tu caso, ¿viviste una educación autoritaria, más flexible, intermedia? ¿Cómo valoras tú esa, ¿no? esa crianza que tuviste? Lo mío fue como por rachas. O sea, como que cuando, porque yo tengo 2 hermanos y nos llevamos muy poca edad, entonces más o menos todos la adolescencia lo hemos pasado a la vez. Y en la primera etapa, que éramos sí como más rebeldes y tal, sí que eran más estrictos mis padres. Pero yo eso lo veo bien porque es necesario también lo que has dicho tú, mantener límites. Pero sí que es verdad que es una cosa que agradezco un montón de mi familia, que es la confianza. O sea, yo creo que la clave está en la confianza. En que yo le diga, por ejemplo, a mis padres, me gustaría, o sea, he tenido esta idea para, no sé, en plan, cualquier cosa. Y digan, bueno, para mí lo mejor para ti va a ser esto, esto y esto, pero yo confío en ti y en tus decisiones y en tu vida. O sea, tener como ese apoyo y tal, sí que te hace como, o sea, tú vas a escuchar lo que te digan tus padres porque es lo mejor para ti y es lo que, en plan, las personas que más te quieren te están diciendo que creen que te va a hacer bien y lo escuchas, pero también sabes que te van a apoyar y que confían en ti y que si te equivocas en alguna decisión, pues también van a estar allí para ti. Y hace, por ejemplo, 4 o 5 años, Valle, vamos a poner una situación, que tendrías 13, ¿no? 13, 14 años. Sí. La educación que era más autoritaria, pero también te daban esa flexibilidad. Es decir, ¿hasta qué nivel tú consideras que fueron autoritarios contigo? Lo normal. O sea, yo creo que lo estándar te ponemos unas ciertas normas, si no las cumples, hay un castigo. Como, o sea, hora de llegada o no sé, que nosotros tampoco la hemos liado mucho, pero yo sobre todo con lo de llegar tarde, mucho. Bueno, fue una consecuencia, entiendo, ¿no? No era un castigo como tal, era, oye, una consecuencia de si llegas tarde, ¿qué había Claro, después? por ejemplo, te quedas sin móvil unos días. Vale. Sí, Bueno, sí. todo el móvil es algo muy típico ahí. Y tenemos que hablar con los padres que la consecuencia tiene que ser un poco más relacionada con lo que ocurre. Pero Sí. bueno, puede ser que a lo mejor hubiera algo Están concreto. aprendiendo, ¿no? ¡Ah! Claro, que siempre eres padre por primera vez. O sea, nadie nace sabiendo las cosas. Mira, que unos padres, ya no solo los vuestros, escuchen eso, porque yo tengo ya amigas que están alrededor, ya son padres, ¿no? O familia, y es como, ostras, es que mis hijos son hijos por primera vez, pero que yo también soy madre Sí. o padre por primera vez. Entonces, que tengáis esa empatía, a lo mejor no la tenéis con los 13, 14, 15 años. No, y estás seguro. no la que teníais, ¿no? No. Pero que la tengáis ahora con 18, 19, que tampoco ha pasado mucho más. Eso se lo tenéis que decir también más a vuestros padres, ¿sabes? Sé, papá, mamá, que eres padre por primera vez también con nosotros. Patri, ya hemos hablado del tema autoritario y demás. ¿Tú conoces algún caso en ti donde pues han sido o muy autoritarios o muy permisivos y que no haya ido bien? Si tienes algún caso que te acuerdes, no hace falta que digas nombre. No pensaba decirlo. Pues ahora mismo no se me viene a lo mejor un caso así concreto, pero es verdad que yo, por ejemplo, soy la primera de 3, entonces yo sí que es verdad que al inicio de mi adolescencia, claro, es que mis padres estaban viviéndolo por primera vez igual que yo, entonces sí que es verdad que ahí había más confrontación en el sentido de, o sea, obviamente, yo siempre he sido consciente de que lo hacían porque al final eso es el miedo, ¿no? A ciertas situaciones y tal, pero sí que es verdad que en un principio había más choques porque, claro, yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me daba muchísimo coraje, a lo mejor que si yo decidía salir con mis amigas, que teníamos una aplicación donde nos localizaban a mis hermanas y a mí, o sea, por la ubicación, ¿no? Y a mí eso es que me daba mucho coraje, vamos, no por esconder nada, porque nunca le escondí nada a mis padres, pero decir, tío, yo quiero mi independencia, mi libertad, y sí que es verdad que ahora lo veo en perspectiva y digo, es que, o sea, yo también sería esa, o sea, quiero saber dónde, ya por precaución, ¿no? Y por cuidado. Entonces yo creo que eso, que es un poco lo que ha dicho Domingo, el punto está en ni un extremo ni el otro. O sea, ni ser los padres más liberales del mundo, en el sentido de, no liberales de ideas, sino liberales de, no hay hora de, porque a mí, por ejemplo, la hora de llegada me parece algo importante, sobre todo en los principios. O sea, yo ahora mismo no tengo una hora como tal, pero sí que es verdad que con 13, 14 años pues no podías volver a las 12, o sea, no, a las 12, 11, 12 en casa, y mucho me parece. Entonces, yo creo que hay que buscar como un equilibrio entre los dos puntos, porque puede salir muy mal por un lado o por el otro, ¿sabes? Perfecto.
Ahora vamos a un tema más que os toca a vosotros, porque se habla mucho de la salud mental, que cuando eran nuestros padres y demás, eso estaba súper estigmatizado y muy cerrado. Aún hay casos que siguen que hablar de salud mental es como, pues no gusta, ¿no? Ya. Entonces, ¿creéis vosotros que hablar de salud mental os hace más vulnerable o os mete ideas de más débiles? Buah, yo es que esto justo lo estuve hablando con mi hermana el otro día. O sea, cenando, que dijimos como que nuestros padres, en plan, mi padre y mi madre, están como mucho menos normalizados a la hora de hablar de cómo se sienten ellos. O sea, ya no como que ellos nos cuenten cómo están, porque yo entiendo que los padres lo último que quieren hacer es preocupar a sus hijos con problemas suyos. Pero como que tienen mucha menos facilidad y están mucho menos desarrollados en el ámbito de la salud mental que los adolescentes. Y yo creo que esto tiene que ver sobre todo con también un poco con el avance de la tecnología, porque las redes sociales y todo este tema han causado mucho daño, que esto se sabe con estudios y tal, y mucho daño en la salud mental de los adolescentes. Entonces, como que nosotros mismos nos hemos querido curar antes de este tema y yo creo que hay mucha gente de nuestra edad está como muy interesada en este tema, que mucha gente quiere estudiar psicología, por lo menos de la gente de nuestro alrededor y tal, y como que le damos mucha importancia y mucha curiosidad a este tema porque es algo, por lo menos en nuestra generación, poco tabú, yo creo, pero en la generación de nuestros padres mucho más. Entonces, si yo, por ejemplo, mi madre está más cansada o mi padre más estresado o lo que sea, como que siento que lo lidian peor que a lo mejor mis hermanos. Y es algo curioso. Y luego en otros aspectos pues son mucho más fuertes, en plan, tienen mucha más experiencia y tal, pero en ese tema justo como que sí que veo la diferencia. Y en tu caso, Domingo, tú invitas a tus padres, no sé si en casa sois de hablar de las emociones o en vuestro alrededor, pero cuando tú hablas y te expresas, también pides que tus padres, oye, papá, mamá, que estoy aquí, que no hace falta que, como tú dices, que me preocupéis con todos, pero también me gustaría saber cómo estás tú. Yo sí que es verdad que siempre he sido muy partidario de eso, de hablar las cosas. Y yo, cuando en mi casa, pues mi hermano, por ejemplo, que ahora está en una edad más temprana de la adolescencia, pues está muy peleón. Y si discute por lo que sea con mis padres, pues yo trato de mediar y decir, oye, Ignacio, dilo con palabras que te ha molestado. Oye, papá, ¿tú no crees que podrías haber hecho esto? ¿Sabes? Como que trato siempre de mediar porque yo siempre he sido súper partidario y súper abanderado de que las cosas hay que hablarlas, que es el primer paso para uno encontrarse mejor y para que los demás puedan ofrecerle soluciones. Y yo, hay una cosa que repito 80.000 millones de veces, que es que la gente no se entera que la salud mental es como cualquier otro tipo de salud. O sea, si a ti te duele una muela, tú te enteras de por qué, si hace falta vas al dentista. Si, yo qué sé, si a un amigo tuyo quedas con él y está teniendo un mal día porque le duele la cabeza, él no tiene problema en decirte que le duele la cabeza. Y si no puede salir porque le duele el pie, te dice, oye, no puedo salir porque me duele el pie. Y nadie lo juzga. Y nos creemos porque es una ciencia más moderna y que hasta hace quizás 100 años no se sabía que la salud mental era algo, pues como que nos creemos que es más importante o que tiene menos repercusiones en tu día a día, pero no es así. Patri, tú ahora encima estudiando educación, Sí. ¿crees? Ahora te voy a hacer una pregunta que cambia un poco, que no tiene nada que ver con Vale. esto aquí, pero va conjunto. Que la salud mental, la salud emocional o la inteligencia emocional es algo que debería estar más implícito en la educación, como una Sí. asignatura a nivel, no sé, ¿cómo lo Sí, verías? de hecho, esto lo hablé con mis amigas de la universidad, que creemos que yo que estoy estudiando educación, la carrera no está orientada como debería de estarlo. O sea, se le da mucha importancia a aspectos teóricos que está muy bien dar, yo que sé, una geología, una biología, un no sé qué, pero que, por ejemplo, no tenemos asignaturas de protocolo. Si estás como docente y en tu clase te ves un caso de bullying, o sea, a ti no te enseñan a cómo afrontar eso. ¿Sabes? A lo mejor tengo mucha psicología en educación infantil y me parece muy interesante porque el otro día fuimos a una clase para verlo desde primera mano y nos decía que cada vez la profesora cada vez más se diagnostica más a niños con TEA, con cualquier tipo de discapacidad o tal. Y, o sea, y al final nosotros como docentes tenemos un papel muy importante porque muchas veces somos nosotros quien a los profesores tenemos que decirle, oye, o sea, a los padres,
oye, que tu hijo no va como el resto, ¿sabes? Entonces al final creo que la parte más de experiencia no se enseña en la carrera. Entonces yo creo que falta mucha base de eso, porque al final, claro, está muy bien saber de teoría, pero luego la práctica, ¿qué? O sea, ¿cómo afrontas tú eso? Y lo has como dicho muy docente? bien. No tenemos que ser psicólogos, es decir, es afrontarlo y Claro. el darle ese punto de vista a los padres. Oye, yo estoy viendo esto aquí. No soy psicóloga, no voy a intermediar como un Claro. psicólogo, pero sí como una docente. Claro. Y ahí pues tenemos un papelazo ahora en los Claro, docentes porque también increíble. está hasta dónde te puedes involucrar. Porque ahora tú imagínate que, no sé, nos contaba eso, que a lo mejor un alumno que él veía por la experiencia, porque no es por otra cosa, es por experiencia, por años trabajando, tú ves que a lo mejor puede estar empezando a desarrollar algo. O sea, ¿hasta qué punto tú eres responsable de comunicar eso a los padres? Porque imagínate que no, ¿sabes? Y que también está como socialmente muy mal visto por parte de la familia, o sea, que es o sea, que yo entiendo que no es de tu agrado, yo que sé que a lo mejor pues soy la profesora, ¿cómo mi hijo, cómo? Entonces, creo que ahí hay como una confrontación, en plan que es muy difícil el hasta dónde te involucras. Claro, pero tenemos que involucrarnos. Claro, totalmente. Porque estamos trabajando Totalmente, con menores con niños, claro. y en desarrollo. Pero que es difícil, claro. Y entonces, si eso en tus años de formación no se ve, ¿sabes? Es difícil, porque encima tú nos decías que también, o sea, que son mis niños, o sea, es que yo paso aquí 8 horas al día y al final tú los quieres como hijos, ¿no? Entonces es como muy difícil, porque tú también eres el comunicador de muy buenas noticias, pero también de malas. Entonces, no sé, yo creo que ahí es como muy difícil hasta donde tú, como docente, te involucras. Te involucrarás mucho, Patri. te lo Yo digo eso espero. Venga, vamos a terminar con algo que es muy directo. Es Vale. como os viviríais hace 4 o 5 años, imaginaros, ¿vale? Madre mía. Pues vamos a la primera No, etapa de adolescencia. No. Es que cambiamos así, ¿sabes? Salud mental, todo así, muy tal. ¿Qué fue lo que más os costó de ser adolescente en esa etapa? Uy, ¿puedo empezar? Sí. Yo creo que lo que más me costó, que esto he sido consciente ahora, el encontrar mi sitio, pero no, o sea, porque yo sí que es verdad que yo creo que siempre he tenido muy buenas amigas y nunca he tenido problemas para encontrar de verdad gente, pero sí que es verdad que en los primeros años, o sea, yo me acuerdo que eso, segundo, tercero era eso, a mí no me gustaba irme a hacer un botellón a un parque y yo, o sea, yo tenía mis amigas, pero yo de verdad me creía que si yo no iba, ya me iba a quedar, iba a ser como la que no. O sea, entonces me costó mucho como el enlazar mi grupo con el plan y conmigo, ¿sabes? Y yo ahora, por ejemplo, estoy súper contenta porque yo creo que he encontrado como el equilibrio ese, pero que yo soy consciente de que hay muchísima gente así y que a lo mejor se piensa que, o sea, más que por, no sé, el salir, para mí, más que por gusto, era una obligación. O sea, entonces yo creo que ahí hay como mucho desconocimiento también de eso, de que, porque yo hablando eso con gente, digo, es que igual, ¿sabes? Y eso que yo he contado siempre con una red de apoyo y con mis amigas que en ese momento, vamos, miraba y eran mis amigas y lo siguen siendo, pero yo creo que ahí hay como mucho... Pues hablando ahora con más años que vosotros, a mí me pasó igual, Patri. ¿Que sí? Sí, igual. Vaya, pero me interesa lo vuestro, así que lo mío no pasa nada. Yo estoy pensando, pero... Venga, Domingo. Pues yo te diría que fue saber ver más allá, porque la adolescencia, como hemos hablado, es un momento de tú te estás redescubriendo a ti mismo, estás descubriendo qué persona vas a ser, también es un momento donde fluctúan mucho los grupos de amigos y ahora me junto más con estos y menos con estos, etcétera, y eso hace que inevitablemente sea una época complicada donde tú ves cosas en tu vida que no te gustan o que tú dices, espero que esta situación cambie, etcétera. Y como que yo en el momento no era capaz de darme cuenta de que eso era una situación del momento, por estar pasando por la adolescencia, que emocionalmente y socialmente y en cuanto a mi identidad, yo iba a llegar a un momento en el que me iba a sentar y ya iba a tener claro qué persona iba a ser yo, pero eso en el momento no lo veía. Entonces yo me preocupaba mucho, me rayaba mucho el pensar, oye, ¿y este follón que tengo en la cabeza va a ser así hasta el resto de mis días? ¿Sabes? Y eso era una preocupación que yo tenía en el momento, que ahora lo veo y digo, ojalá esto se lo hubiera comunicado a alguien y alguien me hubiera hecho ver en 5 minutos que no, ¿sabes? Yo hice un poco contigo. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Qué es lo que crees que más te costó hace 4 o 5 años, cuando estabas en plena adolescencia, ¿no? ¿Qué crees que es lo que más te costó? Ahora con la vista un poco de 4 o 5 años. Yo creo que lo que más me ha costado lo tiraría como a la larga. O sea, desde esa edad hasta ahora, más o menos. Mira, mejor. Porque, a ver, problemas
o sea, los típicos adolescentes de, pues, no sé, autoestima o me siento sola, tal, tampoco lo he pasado especialmente mal. Pero yo creo que lo que más he aprendido, o sea, me ha costado no por un duelo, sino como de más tiempo me ha costado, ha sido aprender a que en la vida lo que tienes que buscar es las cosas que te hagan estar tranquila y las cosas que te den paz, ¿sabes? Que yo era mucho de, no sé, como que hacía planes y yo quería esto, esto y esto, y si algo se iba del plan, pues como que me frustraba. Y a lo mejor lo que yo tenía en mi mente no era algo que me fuera a dar paz, era algo simplemente que yo me había imaginado que quería llegar a ser o que quería alcanzar. Y eso, como tomarte la vida no como un plan con metas, o sea, que eso también está bien, siempre tener objetivos y aspiraciones, pero ser agradecida simplemente ya con lo que tienes y estar tranquila y luego ya ir a por más, pero el principio de estar tranquila con lo que tienes ya, no estar siempre y más y más y más, y si no tienes más, me frustro porque no he alcanzado, porque no puedo. Yo creo que es eso, ese punto de decir, ahora mismo estoy bien y vamos a por más, ¿sabes? Joder, que me digáis a mí eso, con vosotros 18 años. Yo voy a cumplir 33 en una semana y a veces tengo la sensación de más, Valle, de decir, venga, más contenido para la gente que le aporte, más carreras, ¿sabes? Y es verdad que a mí me da mucha paz lo que hago. Estoy en un punto que me da mucha paz. Y tú ya sabes mi experiencia de ingeniera, llegar profe. Pero aún así, que con vosotros con 18, 19 años nos digáis esto, si nos escuchan aquí más adultos, de que muchas veces más, ¿no? Vale, para terminar, vamos a terminar aquí algo, yo qué sé. ¿Queréis decirle algo a algún adolescente en concreto que digáis, este tipo, imaginaros, algún, yo que sé, amigo vuestro que en vuestra etapa adolescente, pues alguien que a lo mejor penséis que también podría ser igual ahora, o a alguien de vuestra edad también, que no hace falta que sea 4 o 5 años. Alguien de vuestra edad, ¿qué mensaje os gustaría mandar? Venga, Patri. Estoy inspirada hoy. siempre. Yo creo que para mí lo más esencial para pasar la adolescencia, que tengáis buenos amigos. O sea, hay que saber muy bien con quién sí, con quién no. Y también, por el otro lado, que no todo el mundo... O sea, que la vida son muchas etapas, ¿no? Y que a mí me agobia mucho el cerrar etapas con gente, ¿no? O amistades que a lo mejor que ahora mismo en este punto en mi vida, pues a lo mejor no conectamos tanto, pero que eso también es sano y que de verdad hay que elegir muy bien a los amigos y con quién te rodeas, sobre todo porque eso va a determinar mucho tu adolescencia. Para mí, por lo menos, vamos, yo creo que mi adolescencia ha sido como ha sido y está siendo también el 80% por la gente que yo tengo a mi alrededor. Vale, yo lo que he pensado, bueno, son dos cosas, es como muy simple, pero muy básicas. Lo primero, valorar mucho, o sea, todo lo que tengas alrededor. Porque cuando estás pasando un mal momento, el ser agradecido es vital para ver las cosas buenas que de verdad tienes. Y una persona que está, que solo se fija en lo negativo de su vida, al final no puede estar tranquilo, ¿no? O sea, es que solo ves lo malo. Y si empiezas a ser agradecido, por lo menos, con las cosas más básicas que te hayan pasado en el día, que te hayan hecho, pues sonreír por lo que sea, a mí eso me parece súper importante. Y luego lo otro que siempre se sale. O sea, es que esto parece como... Da igual, se sale. Pero es que es verdad, o sea, hay lo que has dicho tú, hay tantas etapas y tantos cambios, tantas cosas que dan miedo, porque es que, vamos, que y nosotros seguimos viviendo, yo por lo menos, la etapa de cambios y de vértigo a lo que viene ahora, yo la primera, pero que siempre se sale de lo que estás viviendo, o sea, nada va a ser para siempre, pero o sea, hay que verlo como algo bueno, sino como, no, que no me estoy explicando, pero que eso, que siempre va a haber, si estás pasando por un mal momento, siempre va a haber una luz al final del túnel, en plan, de verdad. Y que todo acaba. Claro. Y que todo empieza, todo acaba y que son Claro. cambios en la vida. Creo Eso. que sí lo has dicho muy bien, Valle. Eso es. Domingo, ¿quieres decir algo para terminar? Pues yo hay una cosa que le digo siempre a los adolescentes de la primera etapa de la adolescencia, primero y segundo de la ESO, que es que no tengan prisa por crecer. O sea, que ya tendrán tiempo de sobra, se acabarán cansando de salir de fiesta, de salir con gente.
también de preocuparse por política o de pensar en qué carrera se quieren meter, de estudiar. O sea, ¿os vais a hartar de eso? O sea, ahora lo que os toca es jugar al fútbol y que vuestras preocupaciones sean las mínimas posibles y que disfrutéis de cada etapa, porque cada etapa tiene sus cosas. Y si nos pasamos la vida pensando en que queremos vivir otra etapa, al final no disfrutamos ninguna. Como todo. Y que la adolescencia es para vivirla, no sobrevivirla, y lo habéis dicho muy bien. Porque es así, porque todos quieren sobrevivir la adolescencia, como habéis dicho, los cambios. No, hay que vivirla. Porque todo pasa, porque todo ocurre, porque hay que ser agradecido, porque tienes que rodearte de buenos amigos. Así que no, totalmente. Gracias. Ahora doy otra vez galletita, otro café. ¡Ay, a mí! Me ha gustado esto, ¿eh? ¡Ay, mis niños!